Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, en su temporada número 28, programa número 19. Estamos a pleno del mes de julio, arrancaron las vacaciones de invierno, muchas cuestiones para ver, bueno, el desarrollo de los turistas, por supuesto los chicos que están en su etapa de descanso y toda la cuestión que tiene que ver con la información, porque en el primer bloque del programa, para hablar de las cuestiones que importan, del bolsillo, de la inflación y del dólar que sube, va a estar el economista Agustín Echevarne para poder hablar de toda esta cuestión. ¿Hay o no hay plan económico? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cómo está la canasta alimentaria? ¿Sirve o no sirve el cepo a las importaciones? Con Agustín Echevarne. En el segundo bloque nos va a estar acompañando para hablar de la política, para hablar tanto de la mirada de la cuestión del gobierno como de la propia oposición, que tiene también sus internas, que tiene sus presidenciables, que tiene básicamente la necesidad de generar condiciones si es que quiere ser gobierno en el 2023. El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Julio Pascualín. Y en el tercer bloque del programa, en el institucional, va a estar hablando el guardaparque del Ecoparque de San Nicolás, Alejandro Martínez Ponte, para hablar de algo tan importante como es la quema de pastizales en las islas, el impacto en el medio ambiente, en la salud pública y cuál es el plan de manejo que hay en el Ecoparque, esta reserva natural que está captando la atención de los nicoleños, de los turistas, pero que hoy en día, bueno, la cuestión del humo de las islas, el impacto en la flora y la fauna, está de alguna manera afectando la salud de todos y queremos hablar con un especialista. Entonces vamos a tener un programa con estos tres ejes y por supuesto para que usted de alguna forma ya en la sobremesa, desde el living de la comodidad de su casa, y también en redes sociales, en el nuevo formato de entrevistas que tenemos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, todas las entrevistas. Así que ahora para hablar de todas estas cuestiones y al final del programa vamos a hacer un resumen de todo lo acontecido en el ciclo, en este programa y una mirada económica e institucional de las actividades que se vienen de la Federación. Nada más, vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresemos toda la economía con Agustín Echevarne. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, para hablar de todo lo que importa desde el punto de vista de la economía, nos acompaña un especialista como es el economista Agustín Echevarne. Buenas noches, Agustín, un gusto que estés en San Nicolás Debate. Buenas noches, un placer hablar con ustedes. Bueno, Agustín, muchas cuestiones para consultarte porque, por supuesto, la Argentina está viviendo un momento muy complicado en lo económico. Se están viviendo jornadas muy intensas en cuanto al valor del dólar blue, que ha llegado a los 300 pesos. El nivel de la inflación en alza, prohibición a las importaciones. Digo, ¿cómo se ha llegado a este estado de desequilibrios macroeconómicos? Y si finalmente crees que hay posibilidades de que la nueva ministra de Economía logre recrear las expectativas y estabilizar la economía.
Bueno, yo creo que son 2 décadas de malas políticas económicas que están haciendo, digamos, están llegando a su fin, ¿no? Estamos para mí en el colapso final de este sistema estatista, intervencionista, con un gasto fantástico del Estado que es totalmente desmesurado y que además no ha servido para nada. Por ejemplo, hemos duplicado el gasto en educación y sin embargo la educación está cada vez peor. Mirás el tamaño del Estado y los empleados públicos, son el doble de los que había hace 20 años, los servicios que presta el Estado son peores. Vas viendo el desequilibrio que eso va generando en el resto de la economía, que obviamente cada vez con más impuestos, 165 impuestos, tasas y contribuciones, y el sector privado que está cada vez más complicado. Y finalmente un Estado que está quebrado, porque tenés una deuda que es impagable y los bonos en dólares rinden 50% anual, o sea que obviamente el mundo te está diciendo que no confía en Argentina, la credibilidad es nula. Y los bonos en pesos, hace más de un mes que el mercado le puso un límite y dijo ya no compro más, y salió el Banco Central a tener que sostenerlos, y entonces finalmente lo que tenés es la tercera opción, que es la emisión monetaria, y tenés una inflación descontrolada. Y esa inflación descontrolada, que ya estamos en un nivel que probablemente este mes va a estar cerca de 7%, significa que tenés un deterioro del salario real cada vez más rápido, ¿no? Bueno, con todo este escenario que vos comentás, Agustín, digo, ¿cómo se logra encauzar la economía? Porque hay una nueva ministra, pero se necesita apoyo político y también por otro lado está un acuerdo con el fondo que no se sabe si va a cumplirse. Digo, ¿cómo se logra encauzar esto? Digamos, ¿hay posibilidad de recrear un shock de confianza o lo ves muy lejano? Para generar un shock de confianza, para generar una mejora en la economía, necesitas por lo menos 2 requisitos. Uno es tener idea de qué es lo que querés hacer, o sea, cuáles serían las ideas a donde querés apuntar, cuáles son esas ideas que te permitirían llegar a un equilibrio fiscal, por un lado, para frenar un poco toda esta expansión monetaria y frenar la inflación o el proceso pre-hiperinflacionario en el que estamos. Y segundo, el apoyo político. Y yo creo que no tiene ninguna de las dos cosas. La nueva ministra no tiene las ideas y tampoco tiene el apoyo político, con lo cual la probabilidad de que logre hacer algo que frene este proceso me parece que es muy baja o casi nula. Creo que tenés un problema político muy serio, porque yo creo que en el gobierno ya se dieron cuenta que este programa está fracasado. Entonces es la mitad del gobierno tratando de echarle la culpa a la otra mitad, para decir, bueno, está fracasado, pero yo no soy el culpable. Entonces los kirchneristas, o Cristina Kirchner, Máximo, La Cámpora y demás, están criticando lo criticaban a Guzmán y decían, bueno, el problema es Guzmán, y en realidad ahora la ponen a Batakis, que básicamente está haciendo más o menos lo mismo que decía Guzmán, o tratando de hacer lo mismo, y por supuesto no funcionaba el otro, tampoco funciona esto, y tenés un problema político, económico y social, porque no nos olvidemos que todo esto implica que después tenés un salto en la pobreza, porque cuando tenés inflaciones tan altas y los salarios que por supuesto no suben al mismo ritmo, a la misma velocidad, cada vez tenés más pobreza. Bueno, en este escenario, ¿qué es lo que se puede esperar en los próximos meses, no sé, en las próximas semanas? ¿Ves un escenario de devaluación del dólar oficial? Digo, en cuanto todos coinciden que de alguna manera si no haces el ajuste lo hace el mercado, pero finalmente, ¿qué ajuste es tolerable para la sociedad con este caldo social cada vez más en aumento y con la pobreza que está habiendo en la Argentina? Sí, es que cuando se habla de ajuste se hablan de cosas muy diferentes. Con la misma palabra se pueden decir cosas muy distintas. Porque ahora tenés un ajuste del salario real. O sea, se están derritiendo los salarios reales, se está derritiendo la jubilación en términos reales. O sea, esto es un proceso de ajuste tremendo, lo que estamos viviendo. Cuando, en cambio, los liberales hablábamos de ajuste, lo que hablábamos es ajuste de las cuentas públicas, no de los salarios reales, sino al revés. Liberar al sector privado para que el sector privado crezca, para que suba el salario real. Esto es lo contrario, esto es un desajuste del sector público y un ajuste del sector privado. Entonces, esto es lo que para mí es lo que no funciona. Lo que debieran hacer, tenemos claro qué es lo que sería. Nosotros tenemos todo un programa que venimos escribiendo hace 11 años, y venimos diciendo
tenés que hacer un programa de reformas estructurales que signifique una reestructuración de los impuestos para simplificarlos y reducirlos y bajar la presión impositiva, una mega desregulación, flexibilización de las leyes laborales, probablemente una reforma monetaria para eliminar de cuajo la inflación. Eso significaría bajar las tasas de interés y expandir el crédito, y todo eso te implicaría una expansión fuerte del sector privado que te permitiría del otro lado hacer la reforma del Estado. Ahora, ¿van a hacer eso? No, no lo van a hacer, y si no lo hacen, lo que podemos esperar es que este proceso de aceleración de la inflación continúe. Agustín, yo te quiero preguntar, más allá de la coyuntura, digo, hay una cuestión estructural, vos me dirás, que tiene que ver con que el empleo registrado formal hace mucho tiempo que no crece en la Argentina. Algunos dicen, si hubiese una reforma laboral, una reforma impositiva, si se dieran condiciones de otro tipo, se dinamizaría el sector del mercado de trabajo. Digo, ¿cuál considerás vos que es la cuestión por la cual no está creciendo el empleo? Y la otra cuestión es, finalmente, en caso de ir a un tipo de reforma de estas características, ¿cuál sería una reforma laboral posible para la Argentina? Bueno, yo creo que para que crezca el empleo, nuestro programa apunta a crecer 4 millones de empleos privados. Sí. Argentina tiene unas posibilidades enormes en un montón de temas. Siempre se habla de vaca muerta, pero tenés un montón de otros temas, el litio, pero también la economía del conocimiento. Tenemos un montón de cosas que no estamos haciendo por problemas ideológicos, como las salmoneras en el sur. Acuacultura en Chile crece fuertemente, en Argentina 0. El crecimiento es 0. Entonces, evidentemente, todo eso se puede poner en marcha, pero para ponerlo en marcha tenemos que pensar distinto, porque las pymes tienen que ganar plata. Para que ganen plata tenés que bajar los impuestos, simplificarle la vida, eliminar regulaciones, hacer la flexibilización laboral. La reforma laboral tiene que ser algo parecido, digamos, que permitir que las reglas laborales sean mucho más libres y flexibles, para ver cómo es el mundo del siglo XXI, donde por ahí una persona trabaja para 3 empresas, y no es que se casa con una empresa para siempre, donde en vez de tener indemnizaciones por despido, que es un sistema anacrónico que no sirve para nada, a nadie le sirve, puedes tener un sistema como tiene Uruguay, que es el BTS, que es donde por cada sueldo que vos pagás a un empleado, hay un aporte de 1,5%, 2% que se va acumulando, y ese aporte sirve como un seguro de desempleo cuando la persona es despedida. Pero lo puedes pedir cuando vos querés. No es que tenés que pedir permiso, sí. No, cuando vos querés, y simplemente recibe el subsidio de desempleo durante un tiempo en el prudencial, donde tiene que buscar un nuevo trabajo. Ese sistema funciona muy bien, le permite, por un lado, también al empleado irse por su cuenta, y se lleva, como si fuera una mochila, se lleva el acumulado de esos aportes a su nuevo trabajo. Entonces hay flexibilidad de los dos lados, no solo del empleador, también del empleado. Muchas veces pasa en Argentina que tenés un empleado que acumuló 10 años, entonces no se puede ir porque sabe que le conviene que le indemnicen, que le paguen las indemnizaciones y que lo echen. Y sin embargo, por ahí tiene otro trabajo que podría ir y está imposibilitado a hacerlo. Y del otro lado, si el empleador lo quiere echar y no puede, porque dice, pagar esa fortuna de indemnizaciones no puedo, entonces le va frenando los aumentos salariales para que la otra persona se vaya sola. Se produce una cantidad de conflictos de todo tipo, que todo eso se puede regular mucho mejor con una ley laboral más moderna, ¿no? Y pensando en las dos partes, no es pensar solo diría no solo en las dos partes, pensar sobre el empleado y el empleador, y también sobre los 6 millones de empleados en negro que no tienen ningún tipo de, digamos, de cobertura, mientras que en un esquema más flexible, mucho de ese empleo en negro podría pasar a ser empleo en blanco, que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos pasar de 6, 7 millones de empleados privados a 10 o 12 millones de empleados privados, y entonces la Argentina produciría mucho más riqueza y podrías pagar mejores sueldos tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, Agustín, en el último tiempo se han dado cuenta de que ha crecido mucho el empleo público y no así el empleo privado, por todas estas condiciones que estás diciendo. Pero digo, si bien es cierto de que el sector privado es el único capaz de generar riqueza, ¿qué pasa con los empresarios? Porque hay diferentes ciclos económicos
indudablemente en algunos han ganado plata o ganan plata. Digo, ¿por qué no es más fuerte la voz empresaria de alguna forma y de alguna manera se planta como para de alguna manera poner en consideración que son los verdaderos generadores de empleo? ¿Qué pasa con el sector empresarial en la Argentina? Bueno, el sector empresarial se va adaptando a las circunstancias, ¿no? En Argentina hay un sector empresarial, una parte del sector empresarial que es muy prebendario. Entonces se ha ido protegiendo por el Estado, busca prebendas, busca protecciones, busca no competir. Entonces tenemos una enorme cantidad de industria que es no competitiva. Y si vos abrís la economía, se cae. Entonces estás en un círculo vicioso, pues no puedes abrir la economía porque tenés una industria que no es competitiva, y no tenés una industria competitiva porque no compite. Imagínate si tú eres un equipo de fútbol que no compite con nadie. ¿Cómo haces para que juegue bien? Es imposible. La única forma de que tener una industria competitiva es compitiendo con los mejores, desde los salarios bajos chinos a la tecnología de primera punta que puede tener Alemania o Estados Unidos. Entonces, cuando vos competís con todos los países, tenés una industria competitiva. Entonces, Argentina ha tenido, por distintos motivos, se ha ido armando unos sistemas de protección, por ejemplo, los de Tierra del Fuego. Todo eso hay que ir cambiándolo, porque no le sirve a nada, no le sirve a la Argentina. Le puede servir a algún grupito específico, pero no a la Argentina. Y por cada protección de un empleo improductivo, estás perdiendo la posibilidad de tener muchos empleos productivos. Por ejemplo, por cada empleo improductivo que tenemos en Tierra del Fuego, se pierden por lo menos 5 empleos en el resto del país. Entonces es falso que eso es la forma de mantener un empleo. Es decir, que Argentina requiere todo un cambio, pero yo no le puedo echar la culpa a los empresarios, porque tenés que poner las reglas de juego, y el que pone las reglas de juego es el Estado. Bien, la última consulta, agradeciéndote la participación, Agustín. Digo, la Argentina que viene, la Argentina de la revolución tecnológica, de las 4.0, la Argentina del empleo joven, indudablemente poco tiene que ver con la Argentina que hemos conocido o los sectores que más o menos han marcado el pulso de la época empresarial. Digo, para un joven que está pensando y que se está yendo en muchos puntos de la Argentina a buscar un lugar en el exterior, digo, ¿qué mirada podrías darle en cuanto a un futuro de la Argentina más allá de la coyuntura? Bueno, yo creo que estamos a 13 meses de las elecciones. Sí. Y yo estoy convencido en las próximas elecciones el peronismo va a recibir una paliza electoral. Y va a recibir una paliza electoral merecida, porque ha hecho las cosas muy mal y además de manera muy corrupta. Entonces, luego de esa paliza electoral va a venir una oportunidad, que yo creo que vamos a abrir una Argentina a una cosa totalmente distinta a la que hemos vivido hasta ahora. Yo imagino una reforma monetaria, imagino posiblemente una dolarización. Una dolarización cambiaría toda la forma de pensar de los argentinos. Imagínate los últimos 70 años en Argentina sin inflación. Hubiera sido otra Argentina. Y cuando tenés una dolarización, por supuesto, hoy sabemos que el dólar, cuando hablamos de dolarización, estamos hablando de competencia de monedas. Sí. Donde vos podés elegir la moneda que quieras, solo que los argentinos usualmente van a elegir el dólar. Pero puedes usar el euro, puedes usar lo que quieras, con lo cual, toda esa generación nueva que está, por ejemplo, produciendo, no sé, NFTs, o está produciendo temas de software o de economía del conocimiento, o está exportando sus servicios a Europa o lo que fuera, podría cobrar directamente en euros, sin que el Estado se quede con el 70%. Hoy un joven que produce un software, un programador, y le vende a una empresa europea, el Estado se queda con el 70% de lo que paga esa empresa. Es un disparate. En cambio, en la Argentina que se viene, se va a quedar con los 100 euros. Si le pagan 100, se va a quedar con 100. Entonces, eso le va a dar un dinamismo a un sector enorme de la Argentina, ¿no? Yo creo que se viene algo muy distinto. Yo soy optimista. Yo creo que Argentina va a tener un cambio. Yo veo un renacer de las ideas de la libertad y que esas ideas van a permitir tener un país mucho más libre, próspero y en paz. Bueno, Agustín, te queremos agradecer mucho la presencia y todo lo que nos has comentado en esta entrevista. Muy amable. Un placer, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ha pasado el economista Agustín Echevarne hablando de la economía, hablando del empleo, la inflación y los temas que preocupan. Ahora nos vamos rápidamente al corte y cuando regresemos nos metemos con la política
porque está con nosotros Julio Pascualín. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén, pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, damos comienzo al segundo bloque, San Nicolás Debate, como lo habíamos anunciado, para hablar de temas políticos. Está con nosotros el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Julio Pascualín. Buenas noches, Julio, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, buenas noches a la audiencia, un gusto estar acá. Igualmente, Julio, muchas cuestiones para hablar contigo, porque bueno, indudablemente vamos a hacer en la primera etapa de la entrevista una mirada de la cuestión nacional y después temas provinciales, porque bueno, ocupás una banca en la legislatura bonaerense y nos interesa ver unos temas. Lo primero, lo nacional, digo, ¿qué mirada tenés acerca un poco de esta interna que tiene diferentes capítulos, que tiene tregua entre el presidente de la Nación y la vicepresidente y un sector de la cámpora? Digo, hay riesgos de gobernabilidad, la situación económica está muy complicada, el dólar blue 300 pesos, me preocupa la cuestión social, parece que ha habido también algún intento de saqueo en Rosario. Contanos un poco tu visión. Bueno, efectivamente, mucha preocupación, creo que vos decís los riesgos de gobernabilidad, ya hay complicaciones en la gobernabilidad, evidentemente. Tuvimos también una fuerte declaración de la vicepresidenta en contra de la justicia, de la Corte. Estamos en un momento de mucha tensión. Yo creo que vos referenciabas a la interna, me parece que el Frente de Todos tuvo un problema. Alfonsín siempre decía, seguimos por un momento la ética de la convicción y otro poco la ética de la responsabilidad, ¿no?, para gobernar. Creo que no tuvieron ética de la convicción cuando se juntaron porque pensaban muy distintos y no están teniendo ética de la responsabilidad para poder llevar adelante la problemática sin peleas, ¿no? Ha habido una pequeña, mínima tregua que creo que duró una semana porque el silencio de la vicepresidenta indica que no está de acuerdo con lo que se está llevando adelante y por supuesto tanto los mercados como la ciudadanía está muy preocupada por esto y con tendencia a agravarse, diría yo, ¿no? En ese escenario preocupante que visualizás, analizás, Julio, ¿cómo de alguna manera se fortalece un sistema institucional? Porque digo, se hablan de muchas cosas, nadie quiere agitar fantasmas, pero se hablan desde un golpe de Estado provocado por la vicepresidente, se habla de acefalía, digo, ¿cómo transitar, si bien es incierto, varios meses hasta la elección del 2023? Ya conocemos los gobiernos que han tenido interrupciones, el caso de Alfonsín es uno de ellos, de la Rúa. Digo, ahora es el peronismo, pero ¿qué pasa acá? Sí, bueno, primero decir que hay que tener la oposición tiene una gran responsabilidad en ser muy cautos, primero porque no nos olvidemos de las cuestiones que había antes de estos problemas de gobernabilidad o de la interna. Veníamos de una pandemia, de una angustia generalizada de la gente,
de un salario, un poder adquisitivo pulverizado en la clase media. Es decir, uno ya en la campaña vio cómo la gente estaba apática, cómo estaba resignada, cómo había un dolor interno, casi quebrada. Ya tomando un poco mi profesión de psicólogo, digo, Sí. a mí me preocupó mucho cómo en la campaña nosotros vimos a la gente. Tal es así que muchos depositaron una confianza en nosotros, pero muchos otros no fueron a votar, ¿no? Sí. Mucho más en la primaria, con lo cual la responsabilidad es el doble, porque tenemos que estar muy atentos a cómo se desarrolla el tejido social. Yo creo que si nosotros no estamos muy atentos a esta problemática, porque además no lleva este periodo de tiempo, lleva muchos años de la democracia donde le ha dado pocas soluciones a la gente. Entonces, me parece que la democracia empieza como a resquebrajarse como sistema de confiabilidad para la gente. Y esto es muy riesgoso, hay que acentuarlo, y se acentúa con instituciones, se acentúa con más gobernabilidad y con mucha más responsabilidad, que en este caso la tiene el gobierno, pero por supuesto la tiene la oposición también. Bien, vamos a ir en un momento al rol de la oposición, a lo que tiene que ver también con sus propias internas y a la mirada 2023, pero te paso por un momento a las cuestiones de la legislatura bonaerense. Sos diputado provincial de Juntos por el Cambio, está impulsando la oposición un proyecto que tiene que ver con la boleta única, que ya ha pasado por diputados, pero ahora tiene un tránsito en el Senado. Digo, ¿qué cuestiones considerás que tienen que quedarse? Está la cuestión del número, pero finalmente, ¿sentís que una parte de la sociedad acompaña este cambio en la votación? Sí, yo digo siempre, nosotros fuimos con Viviana Diroli en diputados autores de un proyecto también de boleta única. Yo lo que siempre digo como basamento para empezar a discutir este tema, y otros electorales, nosotros tenemos que hacerle lo más fácil posible el voto a la gente, digamos, ¿no? Experiencias de complicados de voto hemos tenido, desde ustedes se acuerdan, 70 boletas en una ley de lema en Tucumán, sí, pasando por todos estos sistemas donde la gente está absolutamente confundida. Sobre el descrédito que hablábamos hace unos minutos, le sumamos que es una complicación el voto, es como que estamos todo el tiempo presionando y empujando la atención sobre la democracia, con lo cual me parece que la boleta única ha calado un poco en la sociedad, eso es muy importante. Los cambios profundos siempre vienen más de abajo hacia arriba. Por supuesto, quizás tengamos yo digo, bueno, si no es en esta, será en la otra, ojalá sea en esta. Después, abundar sobre los beneficios, me parece que todos los que más o menos estamos en el tema, incluido off the record el propio Frente, sí, reconoce, ¿no? El tema del papel, el tema de los fiscales, los pagos que se hacen para fiscalización, para las boletas, los traslados, el tema del medio ambiente y sobre todas las cosas, te vuelvo a repetir, la facilidad para la gente que quizás en un primer momento, como todos los cambios, tenga un tiempito de adaptación y que hay que comunicar bien, pero que después funciona fantástico en Santa Fe, funciona fantástico, sí, en Salta, en Córdoba, que además debería ir adosado también con un proyecto que está también empezando a avanzar bastante, sí, que es el tema de la autonomía en la provincia de Buenos Aires y los municipios. Bueno, me abrís una ventana, Julio, porque te quiero consultar, entre otras cuestiones, esto que estás comentando, el nivel de avance, porque hay un ítems, por ejemplo, que te quiero consultar, que es el tema el manejo de la policía por parte de los intendentes, por supuesto con la descentralización de facultades y de recursos. ¿Qué viabilidad política tiene esto? Y sobre todo, digo, ¿qué beneficios le traería, por ejemplo, a una comunidad como la nicoleña? Claramente, y mucho más en la nicoleña, donde ha crecido tanto y tenemos más de 100.000 electores, ¿no es cierto? Mirá, nosotros hicimos un Zoom no hace mucho con algunas referencias de Córdoba sobre el tema de la autonomía, ¿no? Porque, como vos sabés, en el 94, en la Constitución del 94 se adhirió a la autonomía de la provincia de Buenos Aires, y esto no ha ido adelante, ya llevamos casi 20 años. Lo que te referís específicamente, nosotros creemos que entre las cuestiones de la autonomía tiene que ver con el llamado a elecciones. Y ese llamado a elecciones tiene que ver cómo un gobierno tiene que establecer todo lo vinculado a la pauta publicitaria. Así que todo esto, todo lo que sea autonomía siempre es mucho más democratizador, ¿no? Porque además,
como decimos algunas veces, el municipio o el Estado municipal es el Estado que se toca, ¿no? Y llegar a la provincia, a la legislatura, uno no la ve nunca, pero el Estado, uno puede ir acá al municipio, puede relacionarse con un secretario, es mucho más fácil, además, teniendo la autonomía, poder resolver. Sí. También decimos, el Estado municipal es el que está más cerca de los problemas y siempre más lejos de las soluciones. Bueno, la autonomía viene por lo menos a reparar algo de estos problemas, ¿no? Bien, Julio, te paso por otra cuestión central que tiene que ver un poco con discusiones ida y vuelta que ha habido tanto entre funcionarios provinciales del gobierno de Kicillof como referentes del municipio, autoridades municipales, en cuanto al nivel real de coparticipación que tiene San Nicolás hoy. Digo, hubo el episodio con Sergio Berni y el intendente, digo, los patrulleros. Más allá de eso, ¿cuál es el nivel de contribución que hoy percibe el municipio? Tal cual los dijo tanto el diputado Pasaglia en una sesión como el intendente en otra oportunidad. Una cosa es la coparticipación que viene por ley y otra cosa es la asignación que tiene de recursos a libre disponibilidad a la provincia, que ahí es cero. Ahí es cero. Ahí es cero. Es decir, no hay ninguna obra prevista de obra pública, de ninguna naturaleza. Evidentemente, también lo decimos un poco en broma, San Nicolás por suerte tiene un trabajo de obra pública muy de mucho ahínco que se está realizando, que todos los nicoleños lo vemos. Pero en ese punto, que también es una cuestión a vincular con la autonomía y con la democratización de los fondos que son repartidos, digamos, arbitrariamente, ¿no? Quiero marcarte una contradicción de estos días, ¿no? La semana pasada la ministra Batakis plantea que se sienta sobre la caja y que el recorte máximo lo va a hacer sobre la obra pública. Y el presidente a la semana, como si estuviera gobernando Uruguay, dice que van a hacer un plan de obra pública, ¿no? A los 4 o 5 días, como si estuviéramos en dos países distintos. Realmente preocupó, no sabemos si la descoordinación porque no se entendió o directamente porque la cuestión es mucho más grave, ¿no? En lo del presidente. Pero bueno, San Nicolás, iba a repetir por suerte no, por buena gestión, sigue la obra pública y bueno, la vemos todo, eso no es necesario remarcarlo. Bien, Julio, te paso al último tema, no menos importante, y tiene que ver, bueno, por supuesto están las cuestiones de la coyuntura, pero finalmente, digo, hay en el espacio de la oposición y sobre todo del radicalismo figuras que están emergiendo. En la última elección, digo, Facundo Manes, Gerardo Morales, que hace una gestión en Jujuy desde hace un tiempo y que de alguna manera tiene aspiraciones presidenciales. Digo, por ahora se conoce en el radicalismo esos dos, digamos, referentes. Pero digo, ¿cómo conviven en la coalición? Que sabemos que hay chispazos también con el PRO, con la coalición cívica, y cómo crees finalmente que se van a zanjar estas diferencias. Digo, las PASO puede ser una posibilidad de alinear una oferta opositora. ¿Cómo ves el futuro del mediano plazo? Primero, déjame decirte quizás un chivo acerca del radicalismo, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que desde hace 1 año y medio, 2 a esta parte, el radicalismo ha tomado volumen en dirigentes. Como dice un sociólogo, Malamud ha crecido por abajo y por el costado. En primer lugar, porque uno ve cada vez más jóvenes sumándose tanto a la propuesta de Manes como a las universidades que se han ganado en este año casi todas nuevamente la franja morada. En segundo lugar, porque ve cómo el desarrollo de gestión de Gerardo Morales, que vos marcabas, es muy importante, tanto en el litio. Estuvimos hace poquito recorriendo, la Argentina es el segundo país en reserva de litio del mundo y Chile exporta 5 veces más que nosotros, siendo el tercer país, y hay un desarrollo que ha empezado Morales extraordinario, tanto así como la energía solar con 600 hectáreas que produce energía que representa el 80% de la energía que consume Jujuy, tanto como todo lo que hoy representa aquí la disposición final de residuos, ellos lo han hecho con toda la provincia también, es decir, un desarrollo en gestión. Y por otro lado, ha adquirido, que siempre se comentaba para el radicalismo, que nos faltaba como sex appeal, ¿no? Entonces ha crecido también en figuras que se han comprometido con el radicalismo. Digo, uno recorriendo el conurbano muchas veces con dirigentes se da cuenta quiénes lo que llamamos perforan la pantalla, ¿no?
Martín Tetaz, Martín Lustó, Carolina Lozada y por supuesto la figura máxima para mí en lo que, por lo menos el desarrollo que yo tengo, que es la figura de Facundo Manes, que además ha planteado, me parece con claridad, que la alianza tiene que ponerse mucho más ancha, que tiene que generar una nueva mayoría en la Argentina para estar muy atento a las reformas que hay que hacer. Pero ese ananchamiento nosotros creemos que tiene que ser hacia el centro y más a los sectores populares, porque ha habido como un desbalance durante los años que gobernó Macri, más en un arco ideológico más de un lado, y me parece que hay que ir girándolo más hacia el centro, y nosotros el radicalismo puede ser una brújula, digamos, que lo ubique en ese lugar. Bien, la última referencia, se nos marca ya el final de la entrevista, Julio, para lograr, digamos, esa mancomunión de que tiene que ver de alguna manera con el balance que estás planteando en cuanto a la coalición, porque digo, ha pasado que las coaliciones electorales después no son exitosas en coaliciones de gobierno, incluso en Cambiemos también ocurrió, claramente en el Frente de Todos, digo, muy buena pregunta. ¿Cómo zanjar ese que la habías horizonte? Un poco hecho anterior y no la terminé, pero bien, yo creo que nosotros tenemos este año para poder reforzar, y ya están trabajando las fundaciones tanto del radicalismo como del PRO, como la de la coalición cívica, para establecer un piso mínimo de acuerdo que sea absolutamente inamovible, independientemente de que un candidato tenga más posturas más de un lado o del otro, más ideológicamente. Hay que poner un cemento muy fuerte en algunas ideas fuerza, por supuesto con los valores que ya sabemos que representa Juntos por el Cambio, vinculado al republicanismo, pero sobre todo al tema económico, que es el tema laboral, el tema tributario, el tema financiero, que hay que estar muy en claro en eso. Me parece que hoy es el momento de tener esos debates y no como pasó con el gobierno, tenerlo ya cuando lleguemos, ¿no? Me parece que hasta febrero o marzo, después vendrá la competencia electoral, si nosotros creemos que tenemos que ir a una fórmula mucho más radical y ampliada, como te decía, hacia el centro, otros plantean que hay que ir con fórmulas cruzadas, pero por lo menos el piso mínimo tiene que estar establecido cualquiera que gane para llevar adelante un gobierno que además va a estar mucho más equilibrado de fuerzas, no como pasó en la anterior donde el PRO, claro, era un poco hegemónico, ¿no? Bien, Julio, te queremos agradecer mucho la participación y los comentarios y sobre todo la visión de la Argentina. Gracias. No, gracias a usted y a la audiencia. Bueno, lo vio, escuchó, pasó por San Nicolás de Bate el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Julio Pascualín, con toda una mirada de la política nacional, pero también de las cuestiones provinciales y, por qué no, una mirada hacia el 2023. Ahora nos vamos rápidamente a la pausa, viene el bloque institucional con un tema muy interesante, damos de vuelta a la página completamente, nos va a acompañar Alejandro Martínez Ponte, que es guardaparque del Ecoparque de San Nicolás, y vamos a hablar de toda la cuestión que tiene que ver con el medio ambiente y sobre todo con esto que tanto preocupa, que tiene que ver con la quema de pastizales en las islas. Ya volvemos. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC.
Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, damos comienzo al tercer bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, para hablar de la cuestión del medio ambiente y también el impacto en la salud pública que tiene que ver con la quema de pastizales en las islas, está con nosotros el guardaparque del Ecoparque de San Nicolás, señor Alejandro Martínez Ponte. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. ¿Qué tal? Un gusto, muy bien. Igualmente, Alejandro, muchas cuestiones para hablar con usted porque indudablemente tiene experiencia en estas cuestiones y bueno, el nicoleño de alguna manera más que nunca está preocupado por esta situación porque hay un impacto seguramente de hecho en el aire, en la salud, pero queremos preguntarle en primer término cómo está afectando a la flora y la fauna la quema de pastizales en la isla. Sí, lamentablemente venimos ya prácticamente 3 años de una sequía, una falta de precipitaciones extraordinarias. Y encima le agregamos, en vez del el raciocinio humano, la estupidez humana, la inconsciencia, la irresponsabilidad. Entonces, las causas por las cuales se prende fuego podríamos decir que son múltiples, pero indudablemente el actor principal es el hombre. Esta sequía hace que los cortafuegos naturales, lagunas, riachos, bañados, han tenido una mejoría con respecto al año anterior, porque hubo un pequeño repunte, río muy pequeño, pero ya están volviendo otra vez a secarse, sigue sin llover. Entonces, lo que es habitualmente un porcentaje más elevado de agua que de tierra, de estas 1.400.000 hectáreas que tiene el delta, es todo pajonal y monte. O sea, cuando se descontrola un poquito el fuego es muy, muy difícil pararlo. ¿Qué es lo irreparable en cuanto al impacto, por ejemplo, en la flora y la fauna? Porque digo, venimos de un tiempo en el cual esto no da tregua, nos afecta a todo, pero digo, en cuanto al medio ambiente, la preservación, ¿qué es lo que de alguna manera se empieza a deteriorar y no vemos? Y el impacto más grande, porque le va a llevar más tiempo, son los montes viejos, entre comillas, porque la dinámica de las islas hace que no haya árboles como, por ejemplo, comparándolo con la Patagonia, que pueden tener 80, 90 años. Son árboles que, por las crecientes, por los desbarrancos, un árbol en la isla que tenga 30 años es un árbol viejo, si se quiere. Esos montes de árboles de 30, 40 años que han sobrevivido, porque están adaptados, innumerables crecientes, cuando se queman, es un daño muy, muy, muy fuerte. Hay un daño que es difícil de cuantificar, pero tiene que ver con la base con la cual crían a la mayoría de sus pichones las aves, que son los insectos, los artrópodos, porque bueno, en invierno suelen estar aletargados o hay huevos que están listos para eclosionar cuando viene el calor o cuando viene la lluvia. Eso se pierde muchísimo. Algunos reptiles, por ejemplo, víboras, las tortugas se van al agua. Soportan un paso del fuego por un pajonal porque se entierran. Si el viento sopla y pasa rápido, ellos después zafan, digamos, ¿no? Bien. Pero cuando el fuego se demora, cuando cambia el viento y la temperatura de esos pajonales es muy alta, también mueren estos animales. Entonces esto produce un desequilibrio muy grande. Probablemente ya hay un poco más que de costumbre, empíricamente, ¿no? Se ven ratas, porque bueno, hace frío, las víboras están medio aletargadas, se queman muchas, y pasó, si no recuerdo mal, en el 2008, que fue cuando empezaron estos fuegos a ser notorios porque llegaron vamos a decir la verdad, a la capital federal, el humo, había ratadas, es decir, infinidad de roedores con una superpoblación que traen aparejados, son vectores de varias enfermedades que nos afectan, como el hantavirus, leptospirosis. Así que las únicas que pierden hábitat pero tienen la posibilidad de zafar más fácil son las aves.
porque también inclusive hay muchas imágenes lamentables de carpinchos, nutrias, que por ahí los acorrala el fuego, y bueno, y hay grandes mortandades, migraciones que no son estrictamente en el sentido de la palabra así, pero movimientos hacia lugares donde después terminan muertos o por carreteras o por gente que aprovecha la oportunidad para matarlos. Alejandro, usted no solo con la experiencia, sino también trae números. Sí. ¿Qué números puede compartir con la audiencia para que pueda entender la magnitud de esto? Sí, los números, como todo en este país, viste que hay una estadística de un lado, una estadística del otro. Yo el tema político no entiendo nada. Traté de ver los números que me parecen más confiables por la gente que yo conozco. Sí. Concretamente los que tienen mucha información, porque siempre están trabajando al pie del cañón, son Jorge Liotte y Beatriz Giacosa, que están en el Museo Padre Escaso. Sí. Con ellos siempre estamos en relación. Tenía algunos números comparativos, qué sé yo, la superficie del delta, ya la dije, que es 1.400.000 hectáreas, sí. La magnitud es muy grande, eso dificulta el trabajo. Y el último dato que hay de ahora, del 22 de este año, es que en este momento más o menos hay 5.000, en lo que va el año van 5.400 focos de incendio. Es muchísimo, es muchísimo. En lo que va el año tenemos todos esos focos y más o menos se estima que se han quemado ya este año 76.000 hectáreas, una enormidad. Una enormidad. ¿Qué se ha hecho al respecto? Algo, pero no alcanza. ¿Nos referimos a un plan de manejo? ¿A qué nos referimos? Sí, nos referimos a cómo intentar frenar esto o hacer algo que por lo menos intentar controlarlo. Se ha logrado restablecer un plan que se llama Plan Integral Estratégico de Conservación, que se llama PIECAS. Eso se había puesto en marcha allá por el 2008. Sí. Como no era vinculante, quedó así con muchos científicos muy capacitados, pero quedó medio como que cada provincia tenía que hacer algo, es decir, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y mucho no se hizo. Lamentablemente, con una enorme capacidad intelectual de gente que trabajó ahí, a muchos tengo la suerte de conocerlos, gente que trabaja para Fundación Humedales, para organismos internacionales, reconocida, pero no se logró llevar al terreno. Y tengo otro datito que es interesante, que tiene que ver con lo que sí se hizo y que está funcionando más o menos. Nos falta un empujón, que son los faros de conservación. Eso es lo que le iba a preguntar. El año pasado se pusieron los faros de conservación de Red Monitoreo. ¿Cómo están funcionando para la gente que no conoce? Sí. ¿Cuál es la experiencia? Están funcionando por lo que puedo recabar, ya te digo, con referentes confiables, a media máquina, por decirlo de alguna manera. Esto, como todo, lo podemos ver, vaso medio vacío, medio lleno. ¿Qué es lo que falta? Me decían gente en el terreno. Y yo coincido con algunos biólogos con los que he estado charlando en que a lo mejor hay torres, acá en Villa hay una, en el Puente Rosario Victoria hay otra, pero están las torres con las cámaras, pero falta gente capacitada, falta gente en esos espacios. Mucha gente de San Nicolás conoce las islas, son enormes distancias donde hay montes, bañados, algún rancho, o sea, falta gente que ocupe para poder dar los alertas tempranos, para llegar. Los que ya estaban instalados estaban en parques nacionales, y los que realmente hay que sacarse el sombrero son los guardaparques y los brigadistas que trabajan en un lugar que realmente no es fácil y dejan literalmente la vida, pero faltaría más gente y a lo mejor muchos recursos volcarlos en la capacitación y en la educación. Tanto del viejo islero, que si bien hay menos gente que antes todavía, porque tiene esa pauta arraigada de la quema, yo personalmente creo que esos son los que causan menos problemas, porque saben manejar el fuego. Pero se van perdiendo esa gente por una cuestión generacional. La gente se va, emigra de las islas. Del productor que toma la isla como un lugar de negocio, como cualquier otro, con una desaprensión hacia el ambiente, que parece que no tuvieran hijos, nietos. Entonces mandan gente, queman como si no pasara nada, se desbanda todo. Yo también tengo una visión muy particular, a veces discuto con algunos ambientalistas, que me parece imposible y utópico declarar todo el delta como un lugar donde no se puede hacer nada. Entonces me parece que hay que tener un equilibrio y volver quizás a la época en que la isla era más armoniosa. Era un islero que a lo mejor tenía 100 vacas. Ahora capaz que va un grupo de inversiones y llevas 10.000 vacas. Y obviamente el impacto de ese animal exótico que es la vaca no es lo mismo 10.000
que 100. No es lo mismo una persona que se ha criado ahí que un tipo que va a buscar su trabajo, como todo, pero que no sabe si el fuego pasa por acá, si pasa por allá, y prende todo y rompe todo, y después se van. Entonces, esa multiplicidad de causas, la única forma, me parece, no para apagar los incendios, es evitar los incendios. Y como en casi todo lo que tiene que ver tanto con la educación cívica, con la educación política, valga la redundancia, tiene que ver con la educación. Hay que trabajar en educar y capacitar a esa persona que tiene la fortuna de vivir en uno de los lugares más lindos del mundo, que es el Delta. Pero que si lo seguimos maltratando, le estamos haciendo mucho daño. Bien. Alejandro, muy interesante lo que nos está comentando. La verdad es que no todos los días tenemos contacto con alguien que tiene tanta experiencia y una visión sobre la cuestión del medio ambiente, de las prácticas. Y bueno, finalmente los resultados, como usted dice, están a la vista. Falta de educación, falta de concientización y, bueno, un drama que a todos nos afecta. Sí, así que no queda otra que profundizar esas cuestiones como para tratar de minimizar algo que me parece que es difícil de evitar. Sí, hay que trabajar, hay que terminar de poner gente donde tiene que estar en estos faros, que la idea es buena, me parece, y trabajar a largo plazo. La responsabilidad es nuestra, los chicos ya vienen con otra cabeza, como se dice, eso se nota desde tirar un papelito a que casi ya es muy raro encontrar la famosa gomera. Bien. Muy rápido cambió eso, los chicos vienen bien, los que tenemos que ponernos los pantalones largos somos nosotros. La última, Alejandro, el ecoparque, este espacio natural, turístico, que de alguna manera está ofreciéndole una alternativa, tanto al nicoleño que lo está eligiendo como al que viene de afuera, digo, se nota una aceptación. ¿Qué cuestiones considera usted hay que llevar adelante como para darle sustentabilidad a un espacio que indudablemente viene a mejorar? Y es un tema muy complicado, porque yo te lo voy a resumir así. Sí. El área natural necesita que la maneje un profesional. Como el hospital lo maneja un médico, el área natural la tiene que manejar un biólogo, o un guardaparque, una persona que entienda. En estos momentos estamos con un problema por ahí. Y hay muchísimas cosas para corregir. Y hay muchas cosas, por ejemplo, la seguridad, la limpieza, que obviamente han sido un salto para bien. Para bien. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, gracias a ustedes. Pasó por San Nicolás Debate Alejandro Martínez Ponte, guardaparque del ecoparque, dando toda una visión de la problemática que tiene que ver con la quema de pastizales en las islas, del manejo del ecoparque, de toda esta visión ambiental que tanto importa a todos. Nos vamos a la última pausa y cuando regresemos, los comentarios de cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, como le prometí. Los protagonistas, la información, la diversidad de los temas, pasamos por la economía, por supuesto la política y el medio ambiente. 3 ejes que le planteé al principio del programa y bueno, usted ha escuchado a los protagonistas. En los 13 ha habido un nivel de preocupación que tiene que ver, entre otras cosas, por el manejo profesional de las cosas. Pasó en el primer bloque con Agustín Echevarne la necesidad de reorientar las expectativas económicas y tener idoneidad en el cargo para recrear precisamente ese horizonte. Pasó con Julio Pascualín, que de alguna manera llamó a la consistencia, llamó a los acuerdos, llamó a la necesidad de no candidatearse, digamos, solamente por estar en una boleta, sino empezar a pensar que la oposición tiene un rol importante,
si es que quiere ser gobierno y le tiene que decir a la sociedad para qué. Y en el tercer bloque del programa, por supuesto que estuvimos con Alejandro Martínez Ponte hablando de la idoneidad y el manejo profesional del parque, hablando de la conciencia y sobre todo de algo que es transversal a todo esto, que es que mejorar los niveles de educación, para entre otras cosas, tener un manejo adecuado del medio ambiente, no arruinar el medio ambiente que de alguna manera nos impacta todo hoy en día con este humo en la salud pública y que de alguna manera esto deteriora la flora, la fauna y la salud de todos. Esos han sido los ejes del programa, pero la cuestión de la economía, que bien abrió Agustín Echevarne, usted lo pudo ver, ha tenido un enorme impacto, porque hay jornadas de nerviosismo en los mercados, porque hay jornadas de nerviosismo cada vez que vemos que el sueldo alcanza menos, porque la inflación ha sido muy fuerte en junio, porque se espera que la de julio vaya en aumento, porque la realidad es que no parece que se alinean las políticas como para contrarrestar el alza inflacionaria que, entre otras cosas, tiene su correlato también en lo que hace a un dólar blue de 300 pesos, donde hay preocupación, sectores en San Nicolás, sectores de computación, informática, que no tienen precio para poder vender productos y servicios, y pasan un montón de rubros en el tema de neumáticos, o sea, el cepo a las importaciones, la restricción a las importaciones por el tema de dólar, también las agencias de viaje y turismo, plena temporada de vacaciones de invierno, están teniendo algunas cuestiones, sobre todo lo que es viaje al exterior, se está fomentando mucho el turismo nacional, que espera que sea muy exitoso en lo que va de estas vacaciones de invierno que se están viviendo a pleno. Bueno, por supuesto, los grandes centros turísticos tradicionales de la Argentina, Bariloche, Mendoza, Córdoba, son centros que están albergando una gran cantidad de turistas, pero bueno, esto como todo, es la sábana corta porque el nivel de inflación, como le decía, es muy fuerte, porque el gasto de la familia se restringe y porque, bueno, los condimentos que tienen que ver con las protestas, con los movimientos sociales, con la necesidad de estirar la plata que no alcanza, son cada vez más fuertes en una economía donde la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo es de un 100%. Todo eso necesita a la vez el empresario. El empresario que necesita un horizonte para producir porque no tiene insumos. En una economía, en un mundo globalizado, se necesita tanto importar como exportar. Y se están necesitando insumos básicos para la producción, para poder exportar. Se habla de desabastecimiento de papel higiénico, café, productos básicos. Hoy en día la gente, si puede, estoquéese. Esta es la realidad, sabemos, no solo en términos del desabastecimiento posible y esperamos que esto no ocurra, sino también del alza que tiene la inflación y la necesidad de estoquearse hoy, en todos los rubros. Esto es lo que hace a la Argentina, una Argentina que es difícil programarla hasta la semana que viene porque puede cambiar permanentemente el escenario. De hecho, hay una nueva ministra de Economía. Bueno, hay toda una reorientación del gobierno queriendo relanzarse con miras a aquietar las internas y que el tránsito al 2023 sea lo más rápido posible, pero en el medio del barco estamos nosotros, está la sociedad angustiada, están muchos jóvenes que están buscando un destino en el exterior, está la necesidad de reencauzar una economía que tiene problemas de competitividad, que tiene una presión tributaria feroz, que tiene problemas para la generación de empleo, que hay sectores que están creciendo, pero que están recuperando los niveles de la prepandemia. Es decir, hay que alinear expectativas, hay que reconsiderar toda esta cuestión, barajar y dar de nuevo, lo dicen incluso economistas que están muy cercanos al gobierno. Y toda esa cuestión, en el centro de la preocupación hoy en día de los argentinos, es el trabajo y la inflación. En el marco de las cuestiones institucionales de la Federación de Comercio e Industria, continuamos con las reuniones de socios, se han generado las condiciones para el lanzamiento de una comisión de jóvenes empresarios que está trabajando y va a trabajar activamente en las cuestiones que tienen que ver con la agenda de la empleabilidad, con la agenda que tiene que ver con la sucesión en la empresa familiar, con los nuevos emprendimientos, cómo consolidarlos, pero la cuestión más importante, ya sobre el final, es la ronda de negocios que se viene el 4 de agosto en la Federación de Comercio e Industria, donde grandes compradores están participando, donde están empresas que quieren potenciar la región, donde estamos muy enfocados en lo que tiene que ver con las inscripciones. Si sos una pyme, si sos un comercio que tiene que ver con la producción de bienes y servicios y te interesa ser proveedor de una gran empresa, no dudes en inscribirte en rdn.came.org.ar. Repito, rdn.came.org.ar. Contactate con la Federación de Comercio e Industria. Va a ser una jornada el 4 de agosto de 8:30
a 14 horas en la Federación, donde te está esperando Ternium, AES, Motomel, ACA, Sidersa, la posibilidad de ampliar tu red de contactos tan importante. Para eso es una ronda de negocios y, por supuesto, todo el acompañamiento institucional de la Federación para poder llevar adelante una ronda de negocios desde San Nicolás y para la región. Nada más. Quiero recordarles, se me fue el programa, que las repeticiones son este sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables, muchas gracias, a disfrutar de estas vacaciones de invierno y hasta la próxima semana.